el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. En este tiempo no son muchos los que conocen el poder de la oración. Dios se asombró de la condición de su pueblo en los días del profeta Isaías y se asombró también por la incredulidad de su pueblo en Nazaret. Pero también está asombrado de la incredulidad del pueblo de Dios. ¿No sería una sorpresa saber que Dios se sorprende viendo en este tiempo? La gente quiere que Dios lo sane, quiere que Dios lo cure, quiere que Dios lo proteja, quiere que proteja a su familia. Pero ¿dónde están los arrepentidos? ¿Dónde están los arrepentidos de las pandemias? ¿Dónde están? ¿Y dónde están los intercesores? Muchas iglesias solo tienen un día de oración y ese día de oración es el menos concurrido. Esas reuniones son desiertas porque no salieron del kinder de la oración. Y esas oraciones monótonas aburren porque son repetitivas y desprovistas de poder. El intercesor se entusiasma cuando ve oraciones contestadas. El intercesor se entusiasma cuando Dios le da la dirección por lo que tiene que orar. El intercesor se entusiasma cuando ve la respuesta a sus oraciones. La Escritura está llena de oraciones contestadas y cuando se lee las biografías de los cristianos, cuando se lee acerca de sus vidas, vidas que impactaron en su generación, eso inspira. Por ejemplo, cuenta la historia que en el siglo pasado, cuando Charles Spurgeon se reunía los días lunes a orar, ¿cuántas personas creen que asistían? Asistían entre 1,000 y 1,200 personas. Eso está en la historia. Está escrito en las vidas de esta gente que impactó su generación. No basta decir desde ahora voy a orar. Se necesita disciplina día tras día. Porque si no oramos, tampoco vamos a conocer el propósito de nuestras vidas. Siempre la oración tiene obstáculos, tiene trabas, tiene atrasos, como ser la falta de tiempo, el exceso de trabajo y otras perturbaciones. Porque no hay nada que odie más el diablo que la oración. Por eso es que trata por todos los medios de impedirnos orar. A él no le importa vernos trabajando 10, 12 horas, 16 horas diarias. No importa que estés trabajando en la obra y que no ores por tu trabajo, a él no le importa. Tampoco tiene temor cuando te ve estudiando la Escritura. Lo que teme es la oración, porque para orar necesitas arrepentirte. Para orar necesitas tener las cuentas cortas con Dios para que Dios actúe.
Nunca aprenderemos lo suficiente de la oración, porque cuando uno más sabe se da cuenta que no sabe nada y vez tras vez tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar y que nos enseñe a ser humildes. ¿Quiénes pueden interceder? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Todos los cristianos tienen ese ministerio, porque cada uno es un sacerdote. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahí está el apóstol Pedro diciéndole al pueblo: ustedes son linaje escogido. ¿Real qué? Real sacerdocio. Ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Y Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Interceden. Porque tienen un ministerio sacerdotal. Libro de Hebreos, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En esto coinciden con Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Vaya a Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla, dice, y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No lo hallé. De estos pasajes entonces nosotros podemos deducir que los sacerdotes de Dios de hoy precisan conocer 3 cosas para realizar su ministerio. Primero, el estado de la fe en el mundo. Segundo, la apostasía mundial. Y tercero, Dios espera que sus hijos intercedan. Y que intercedan llenos de compasión por el mundo, porque Dios ama el mundo. ¿Quién conoce el dolor de Dios? ¿Quién es capaz de sentirlo y quién es capaz de compartirlo? Muchos hijos de Dios están muy conformes con ser salvos. Ya soy salvo, doy camino al cielo. Los que no quieren, que me importa, ya yo les hablé, que se vayan a la punta de un cuerno, ya no me interesan, además me rechazan y la gente sigue en ese tren. Están conformes de ser salvos. Y la triste suerte de los demás les tiene sin cuidado. Sus hijos están bien, tienen una casa cómoda, disfrutan de un trabajo, disfrutan de paz, del amor de Dios, de la compañía de un cónyuge, del afecto de sus hermanos. Todo está bien en el mundo de ellos, un mundo mentiroso, porque no todo está bien, porque el mundo no marcha como debiera. Y todavía se preguntan, ¿para qué nos vamos a preocupar? Basta con nuestras penas. Dios anda buscando verdaderos intercesores. Primera de Juan 5:14.
Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso equivale a una oración contestada. ¿Y cuándo debemos de interceder? En todo tiempo. Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Cuándo debemos interceder? En todo tiempo. Orando, dice Pablo a los Efesios, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando Dios está enojado con la humanidad rebelde, espera también que sus hijos se enojen. Porque es el enojo el que te lleva a postrarte delante de Él por la injusticia y te hace interponer a favor de los hombres. Marcos capítulo 3, verso 17. ¿Pero acaso Dios quiere que se enojen? A ver, véalo. Marcos capítulo 3, verso 17 dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, ¿qué? Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Eran coléricos? Eran. Un colérico no se va a poner a orar así pasivamente. Un colérico va a poner el fuego que tiene adentro en su oración. Y ve Dios con buenos ojos que la gente se interponga a favor de los hombres. Los que son aprobados por Dios, los que tienen compasión, van a interceder con ellos conforme a su temperamento. Lucas capítulo 9, versos 54 y 55. Miren cómo estaban de bravos estos Boanerges. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo se conoce el espíritu de una persona? Por sus palabras. Por sus palabras. La actitud de estos discípulos se alinea con la gran obra del diablo en este tiempo, porque hay gente que se pone a acusar a los hermanos. En vez de orar por ellos para que mejoren, se pone a acusar. Ay, Señor, cambiala. ¿Viste cómo me miró? ¿Viste, escuchaste lo que me dijo? ¿De qué lado están ustedes? ¿De Dios o del diablo? Entonces no haga más ese tipo de oraciones. Porque el que acusa a Dios, a los hermanos, a los hijos de Dios, es pariente cercano del diablo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y. Qué tremendo. En tiempos de Abraham, Dios tenía decidido destruir Sodoma y Gomorra, de donde viene el nombre de sodomía o sodomita. Su santidad había sido ofendida de tal manera que ya él no podía tolerar el pecado. La maldad de los hombres había excedido todo punto de tolerancia y entonces Dios decide barrer a esas ciudades sobre la faz de la tierra. Y le cuenta él a Abraham dónde estaba de ida. Y Abraham comienza a interceder por esta ciudad, porque Abraham sabía que su sobrino Lot y su familia iban a perecer en este fuego. Ya se los imaginaba todos deshechos con el fuego que caería del cielo. Y entonces su corazón sintió una gran misericordia por su familia. Y comenzó a interceder este hombre. Él, más de pensar en todo, pensaba en su propia familia, en su sobrino, en su mujer, en sus sobrinas. Porque todos los habitantes de Sodoma y Gomorra habían llegado su pecado a su colmo. Así que Abraham comenzó a interceder: Señor, si hubieran tantas personas, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. Intercedía porque él lo que estaba mirando era su familia quemada, muerta por el juicio de Dios. También en los tiempos de Moisés, Dios quiso destruir más de en una ocasión al pueblo de Israel en el desierto. Pero sin embargo estaba Moisés, que era también un intercesor para impedirlo. Y aunque esta expresión parezca irreverente, es correcta, porque Dios mismo se suscitó a un Moisés para detener su propia ira. Porque ¿no es maravilloso cómo el hombre puede colaborar con Dios? ¿Cómo Dios puede escuchar la voz del hombre intercesor para que Dios no derrame su ira sobre un pueblo y pida compasión y pida misericordia? Porque la misericordia de Dios es más grande que su juicio. Éxodo 30, del 30 al 32 dice que aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un grave pecado, pero yo voy a subir ahora a Jehová, quizás se aplaque acerca de su pecado. Entonces volvió, dice la Escritura, Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues por este pueblo. Sé que ha cometido un gran pecado, porque se han hecho dioses de oro. Te pido que perdone sus pecados. Y si no, le dijo, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Todo el tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, lo único que hicieron fue enojar a Dios vez tras vez. Dios busca urgentemente hombres y mujeres que quieran ponerse en el vallado, que quieran hacer oír su voz delante del trono de la gracia, para que los juicios de Dios se detengan todavía y los hombres puedan proceder al arrepentimiento. Recuerden que en la víspera de la pasión y muerte de Jesús, Él les dio un discurso de despedida. Les dijo: les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las harás. Y las hará mayores, porque yo voy al Padre.
y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Jesús les estaba prometiendo el mismo poder que obraba en él para hacer cosas iguales y aún mayores. Y esa es la promesa. Hay una doble permanencia en el Señor del creyente. Juan 15, 7 al 8 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y su fruto, y sean así mis discípulos. Aquí hay una doble permanencia. La primera permanencia es en Él. Y la segunda, véanlo el versículo. En la palabra, si permanecen en mí, la primera, y mis palabras permanecen en vosotros, la segunda. ¿Sabe por qué? Porque leyendo la palabra nos induce a creer en Él. Nos lleva a tener una intimidad, una comunión íntima a través de la oración y su palabra. Y nuestra conducta comienza a regularse porque está siendo controlada y entonces estamos capacitados para pedir lo que querramos de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Ese es el problema de la mayoría, que no conoce la voluntad de Dios, porque no escucha su voz. Porque Dios le dice a uno, quiero que ores por esto. Esa es su voluntad. ¿Está de acuerdo con su palabra? Sí, está de acuerdo con su palabra, porque su misericordia es más grande que su juicio. O sea que los secretos más profundos de Dios están reservados ¿para quiénes? Para los que dedican tiempo a esperar en el Señor. Dios tiene muchos secretos, sí que los tiene. Dios tiene muchas visiones espirituales para darnos, sí que las tiene. Él tiene muchas revelaciones e ideas escondidas que solamente va a compartir sus secretos. ¿Dónde? ¿Dónde es, por ejemplo, que el marido le cuenta a usted las cosas secretas? ¿Dónde están comiendo? ¿Cuando están mirando tele? ¿O cuando están en la recámara? Los secretos más profundos de Dios están reservados para quienes dedican tiempo a esperar en el Señor. Dios tiene muchos secretos, muchas visiones espirituales, muchas revelaciones y todas están escondidas. ¿Las va a compartir? ¿Dónde? En la cámara secreta personal de oración, que es nuestro altar personal. Y el fruto depende de la comunión. Porque en Juan 15, 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. Y el fruto que lleven permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Entonces, otra vez vemos estas afirmaciones fundamentales de la oración. La oración de fe es la que va a sanar al enfermo. No lo vamos a levantar nosotros, el Señor lo levantará. Y si el enfermo ha cometido pecados, le serán perdonados.
porque la fe tiene un efecto poderoso y hace que todo cambie a nuestro favor. Quizás pienses que tu fe no es suficiente como para mover montañas, como para ver un milagro en tu vida. Pero la fe es dada en la misma medida a todos. Y tenemos que activarla. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, es percibir lo que no puedes ver, como si estuviera ya hecho. Y la oración es más poderosa de lo que cualquiera cree. La oración de un corazón sincero mueve la mano de Dios, pero la fe activa su poder y permite que actúe, porque la oración es la ley más poderosa del universo y hace que Dios se mueva a nuestro favor. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, los cristianos, el que dice que es cristiano, el que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo voy a escuchar desde el cielo, voy a perdonar su pecado y voy a restaurar o voy a sanar su tierra. La segunda cosa es que la oración debe hacerse en el nombre de Jesús. Juan capítulo 16, verso 23 al 24. En aquel día, dice el Señor, no me preguntarán nada. De cierto les digo o les aseguro que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan y reciban para que su gozo sea completo. Orar en su nombre significa reconocer que el Señor Jesús ha abierto el camino para que tengamos acceso al Padre. Cualquier persona que cree en la muerte de Cristo como pago total por nuestros pecados y lo reciba como su Salvador, puede asombrosamente acercarse al trono de Dios Todopoderoso. Orar en su nombre significa ejercer la autoridad que Él ha dado a cada hijo nacido de nuevo, porque Jesús es el heredero de todas las cosas y nos ha hecho coherederos. Entonces, así podemos entender nuestra posición. Al entender nuestra posición y al entender nuestra identidad, eso nos da confianza. Eso nos hace osados para pedir con humildad y poder esperar la respuesta maravillosa de Dios. Estamos en una misión que nos obliga a ser personas de oración, conectadas siempre por el poder del Espíritu Santo, clamando siempre al Padre y dependiendo siempre de Él como nuestra fuente de ayuda. Debemos prestarle más atención a la Escritura. Nadie nos ha hecho tantas promesas como Dios. Y todas las promesas para nuestro beneficio. Porque está escrito que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Interceder es la expresión de que el creyente no consume su fe en sí mismo, sino que en la comunión con otros creyentes, la intercesión se convierte en un mandamiento de amor al prójimo. Y cuando comenzamos ya a pedir por otros, a llorar por otros, que ni siquiera conocemos, es que podemos ver que el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida
y se hace su voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.